Ya. Ok, my kids. A ver. Tanto en inglés como en español, a nosotros se nos ha enseñado que, por ejemplo, para construir una oración se necesita de un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Sí? Para hacer, digamos, una oración básica, ya no vamos a meterle mucho trajín, porque, digamos, aquí en el complemento yo puedo variar, pero digamos que vamos a hacer una oración sumamente básica, ¿ya? ¿Sí? En donde vamos a utilizar un sujeto, un verbo y un complemento. Métanse y grábense, por favor, esto en la cabecita. Lo mismo que yo estoy ahorita diciendo, ahorita en español, lo mismo yo lo puedo decir en inglés, porque sigo una secuencia. Entonces, a ver, si yo aquí, donde dice este sujeto, yo le transformo en una oración, aquí es en donde yo diré. ¿Alguien me puede decir algún sujeto, lo que sea? ¿Qué se les ocurre? We. Ya, we. Vamos con we, ya. Por aquí salió el we. We, ¿qué significa nosotros? Ahora usted dirá, profe, pero ¿por qué en algunos casos a veces está we o si no, por ejemplo, a veces está he? Pero ¿por qué en algunos casos está Pablo o está María? ¿Por qué es eso? Ya. No se olvide que estos son nombres. Se llaman nombres. Pero estos de aquí, por ejemplo, estos ya se llaman pronombres. Un pronombre es aquel que le reemplaza un nombre. Ahora, analicemos lo siguiente. Vamos a ver del presente simple, ¿no? Entonces, si yo a este sujeto le añado un verbo, ya le estoy dando una opción. Vamos a darle una acción que realice. Entonces, nosotros, we, Swimming. ya. Swimming. Ojo lo que tú me estás diciendo, verán. El verbo solo es swim. El verbo solo es swim. Si es que tú este verbo, tú le añades la ing que tú me estás diciendo, ya no significa nadar. De momento, más adelante vamos a ver, pero de momento quiero que te aprendas que este ing, o más que nada, cuando tú a un verbo, tú lo dices con ing, más o menos vas a terminar diciendo esto, ando, endo, nadando, comiendo, saltando, yo qué sé, trotando, cantando. Es decir, a los verbos, cuando tú utilizas con el ing, van a hacer esa terminación que en español lo hacemos del ando, endo, es decir, un tiempo en gerundio, ¿ya? Pero esto no nos interesa ahorita, ¿ya? Por eso, el verbo no me lo tienes que decir con ing. Ningún verbo que tú busques va a terminar con ing. Ninguno. Como ningún verbo termina con ing, tienes que decirme el verbo normal. Es decir, el verbo normal en su forma base que se le conoce es sin la ing. Ya. Entonces Listo. tenemos. Claro. ¿Cuál es la pregunta? Cuando ponemos swimming, ¿por qué le ponemos otra M y le ponemos ing? Muy buena pregunta. Bueno, como les decía, eso compete el tiempo progresivo. Verán, a ver, primero voy a hacer esta oración aquí, después voy a la pregunta que tú me dices, ¿ya? Vamos a ponerle un complemento. Entonces, nosotros nadamos. ¿Qué? In the... Pongamos los sábados ya, on Saturdays. Ya. Nosotros nadamos los sábados, ¿ya? Ahora, escúcheme bien. Si yo a esta oración, yo le quiero modificar, verán, esta oración está en presente simple. Si yo esta oración la quiero modificar, por ejemplo, en presente continuo para ir a la pregunta que el Mateo me hacía. Aquí yo digo, nosotros nadamos los sábados. Nosotros nadamos. ¿Qué pasa cuando yo añado esto? Aquí yo tengo que añadir el verbo to be. Porque este tiempo ya no solo es un presente simple, sino ahora se cambió al presente progresivo tiempo continuo. Para que me entiendan, aquí yo digo, nosotros estamos nadando los sábados. ¿Sí? El tiempo continuo básicamente se entiende como esa acción que tú estás haciendo en ese momento. Por ejemplo, y miren, escuchen en español cómo el verbo se cambia. Ustedes me están escuchando. Yo estoy hablando. Ustedes me están viendo.
Si te das cuenta cómo ese verbo que yo estoy utilizando cambia como ando, endo, ¿sí? Es porque esa sería, digamos, el cambio que yo lo hago en inglés utilizando el ing. Ahora, me preguntabas también por qué puse aquí otra M si el verbo solo es así. Hay una regla que dice, cuando tú tienes consonante, vocal y consonante, debes duplicar la última consonante y añadir ing. Pero, como todavía no estamos analizando esto, por eso es lo que le vamos a dejar a un ladito. Pero muy buena pregunta, Mateo. Ya, ahora, nuevamente digo, tienen que ustedes grabarse que esto es como que la base, que es exactamente lo que dices en español. Por ejemplo, alguien me puede decir lo que ustedes hacen todos los días, digamos como que forma de rutina. Yo empiezo. Yo me levanto, mira, yo me levanto a las 6, digamos, yo me cepillo los dientes, yo como el desayuno, el almuerzo, la merienda, yo escucho música, pero mira como el verbo, mira, quiero que te percates el verbo. Yo no dije yo escuché música. Yo no he dicho yo he escuchado música. Yo no digo yo había escuchado música, sino yo digo yo escucho música. Si ves cómo el verbo está en presente. Ahora, ustedes por favor, díganme oraciones en presente, vamos. En presente simple. Vamos, sin miedo, rapidito. I listen to music. Eso. I listen to music. What else? I go to the park. I go to the park. Eso. Es decir, después del verbo utilizas, después del sujeto utilizas un verbo. Así que vamos. I listen to music. I go to the park. ¿Qué más? I watch TV. I watch TV. Stephanie. I am 18. Ya, ojito con lo que tú me estás diciendo. Aquí, en este caso, si ven que, por ejemplo, ella dijo, I am happy, ¿sí? No sé si ustedes se dan quiero que ustedes analicen. Vamos a decir más o menos que el verbo to be se divide en dos cositas. Estefan. Profe dice 18. Yo como. A ver, I am. 18. Ya, el de comer. Esto. Yes. Ya, a ver, escúchenme lo siguiente. Este tiempo no lo estamos todavía viendo ahorita. Solo estamos viendo, mira, la siguiente composición que tienes que grabarte en la cabecita. Si tú me dices esto, aquí ya no dices yo como. Es decir, solo quiero que conjugues en presente. Si tú me dices así, me estás hablando en presente progresivo. Me estás diciendo yo estoy comiendo. Es decir, algo que tú estás haciendo en este momento, ¿sí? Por eso no lo vamos a topar. Es decir, si tú quieres decir solo yo como, es decir, el sujeto más el verbo, ese am y el ing están de más. Porque este tiempo solo se llama presente simple. Por eso, como si ustedes se percatan, acá arriba yo les he puesto la estructura, que la debemos respetar. ¿Sí? Estamos entonces, es decir, solo un sujeto, un verbo y el complemento. Listen, Dígame. a mí me vino una duda cuando puso happy. Ahí, happy puede ser verbo. Ya, ahora, eso es lo que, a eso también quería explicarles, ¿verdad? Mira, el verbo es este de aquí. Si es que seguimos la regla, este es el verbo, mira. Y el happy no es aquí un verbo. Recuerden, a ver, ¿qué son los verbos? Prácticamente es el verbo es esa acción que realiza este sujeto. Si este sujeto dice que está feliz, pues ese estar es la acción. Si este sujeto dice que nada, nadar es la acción. Y lo que tenemos después del verbo es lo que este sujeto realiza o lo que se dice de este sujeto. En este caso, ¿qué se dice de este sujeto? Que está feliz. Pero feliz, en este caso, es un adjetivo. Es decir, es una descripción, no es un verbo. Este es el verbo. ¿Sí? Por eso, como les digo, es lo que tienen que grabarse. Miren, esta estructura que les he puesto acá. Te das cuenta que sigues esa estructura y es como que ya no te pierdes. Ahora, pero también ustedes recuerdan que aquí yo estoy utilizando swim, pero aquí el verbo no le pasa nada. Pero, si es que ya utilizamos, por ejemplo, un she, un he o un it, ahí sí, a este querido verbo
Ya no ¿Cómo solo es menciona swim, este? sino ahora es swims. ¿No es cierto? Esta es la particularidad que estábamos analizando en clase también, on Saturdays. ¿No es cierto? Ya. Es lo que ustedes deben grabarse. Ahora, vamos en la parte de acá. Si es que pueden, anotarán para que igual sigan aprendiendo. Verán. ¿Cómo hacemos una oración negativa? Hacemos de la siguiente manera. Ojito, guaguas, que básicamente esto les estoy explicando en español, mayoritariamente para que ustedes entiendan y no existan dudas, ¿ya? Entonces, verán, si es que yo voy a tomar la misma oración de la parte de acá arriba, vamos a ver qué es lo que tenemos que añadir en la parte de abajo. Porque en la parte de abajo, pues, si nos percatamos, ¿qué ha añadido? Esto de aquí. Es lo único que ha añadido, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, vamos a tomar en cuenta esto. Y quiero que se percate, a ver. ¿El we sigue siendo el mismo? Sí, porque no se modificó. El swim sigue siendo el verbo, sigue siendo el mismo. Claro, estamos utilizando el verbo swim. Y el complemento que no se ha modificado. Pero aquí nos dice algo particular, algo importante, que dice que tenemos que utilizar un auxiliar y a ese auxiliar hay que negarlo. Al auxiliar hay que negarlo. Tenemos dos tipos de auxiliares. El uno que es do y el otro auxiliar que es das. ¿Sí? Ahora, tenemos que hacer un análisis de estos dos. Quiero que se graben lo siguiente, solo con el he, con el she y con el it. Solo con estos tres, el auxiliar es el das. Quiere decir que con los demás amiguitos, el auxiliar va a ser el do. Y lo que quiero que también se graben es que si es que yo este auxiliar, yo le niego, lo único que debo añadir es el not en contracción. ¿Sí? Ya, entonces, aquí me está diciendo que debo añadir un auxiliar más el negativo. Entonces, ¿cuál será el auxiliar? ¿Será das? ¿Doesn't? ¿Qué dicen ustedes? Yeah. ¿Yes With- o no? Yes. Ya, ustedes dicen que aquí el auxiliar es doesn't. No, es don't. Don't. Es don't. Eso, no. ¿Por qué no Es es doesn't, das? porque solo en he, she, it se utiliza doesn't. Exacto. ¿Y aquí qué sujeto tenemos? We. Exacto. With. Entonces, mira cómo acá, lo único que añadimos para negarle es el no. Entonces, aquí nosotros decimos, nosotros no, esta palabra significa no, nadamos los sábados. Ahora, vamos con el siguiente. Vamos a ver ahora qué pasa si es que utilizamos lo de acá. A ver, vamos a ver qué pasa cuando le utilizamos la oración negativa, ¿sí? Voy aquí mismo. Ahora, bueno, voy a utilizar para el efecto de esta, solo elegí, ¿ya? Pero ustedes saben que utilizo con los demás. Ya, solo el he lo voy a utilizar. Y pues le voy a quitar este swim. Así tal y como está. Ya. Así sería la oración afirmativa, ¿no es cierto? He swims on Saturday. Ahora, si yo quiero negarle esta oración, ¿qué debo utilizar? Doesn't y elimino la S de swims. Exactamente es lo que quiero que ustedes entiendan, guaguas. Así como que vamos a hacer automático, verán. Es como que digamos, te pegas un PvP en el Free Fire y cuando tú pegas un PvP en el Free Fire, de cajón te viene, digamos, eh, las paredes no recuerdo cómo se llama, ya. Entonces, estas son las paredes, ya, el PvP, ya, las paredes glue. Pero, digamos, que es como que te pegas un PvP en sala privada, que aparece el doesn't, pero para esta sala privada eliminamos las paredes glue. Pasa lo mismo acá. Cuando tú estás haciendo una oración negativa y si es que tú utilizas el auxiliar do o das, este verbito que lo modificaste en una oración afirmativa, ahora lo debes poner en su forma original, es decir, sin la S. ¿Listo? Y ese es el meollo del asunto. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos ahora hacer una pregunta? ¿Qué es lo que debes percatar?
que al comienzo yo debo colocar un auxiliar. Después el sujeto, después el verbo, después el complemento y después el signo de pregunta o que se llama question mark. Ahora, quiero que te percates algo. El auxiliar solo es do y solo es das. El auxiliar solo es do y solo es das. Profe, ¿y lo que puso después? No, eso solo me está ayudando como para negarlo. ¿Sí? Por eso se llama auxiliar. Es como que le damos una ayudita a este verbito. Le estamos ayudando. ¿Sí? Entonces, quiere decir, si es que yo hago una pregunta, si es que yo quiero preguntar, acá, ¿qué es lo que me está diciendo que tengo que realizar? Acá me está diciendo que, bueno, a ver, dice primero auxiliar y sujeto. Entonces, aquí está el auxiliar, el sujeto, perdón. Ahora, tenemos básicamente este orden así, ¿no es cierto? Miren, tenemos sujeto, verbo, complemento. Pero me dice que yo al inicio lo debo colocar el auxiliar. Entonces, este do, porque el do es el auxiliar de we, mire que lo colocamos al comienzo. ¿Sí? Pero, ¿eso es todo lo que tenemos que hacer? No. Porque si es que no es signo de pregunta, no es pregunta. Entonces, miren básicamente lo único que yo he hecho aquí. O en pocas palabras, si es que usted analiza desde una oración negativa, es como que yo le he dado la vuelta. Miren, primero he puesto el auxiliar y después he colocado el sujeto. Y mire que todito va de la misma forma. ¿Sí se percatan? Ahora, en el siguiente, de la misma manera, yo puedo decir acá que este doesn't no iría porque este amigo doesn't se va a ir al comienzo. Aquí, does. Acá lo ponemos al amigo he. Y nos dice que al final debemos colocar un signo de pregunta y eso nos da a entender que es una pregunta, si no naranjas. Ahora, estamos claros. Miren, siempre que ustedes tengan un auxiliar o les hagan una pregunta diciendo con el do you, can you, should I o lo que fuera, ustedes deben responder lo siguiente. Esta es la siguiente estructura que deben analizar. Tenemos para responder sí, sí o sí, no. ¿Sí? Cuando ustedes responden con yes, usted debe utilizar el sujeto que está utilizando más el auxiliar que usted utilice. Si usted responde que no, debe utilizar el sujeto más el auxiliar con la negación. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, si es que yo en este caso les pregunto, guaguas, yo les pregunto, niños, ¿nosotros nadamos los sábados? Una pregunta real, ¿nadamos los sábados? No, we We don't. Excellent. No, we don't. Pero ahora vamos al caso hipotético. Supongamos que sí nadamos porque estamos en competencia. Entonces, guaguas, do we sing on Saturdays? Yes, we Yes, we. do. We do. Naranjas del don't. Do. Eso. Entonces, miren, quiero que se percaten algo y si es que ustedes pueden, hagan este mismo ejercicio con el resto de verbos. A ver, miren, yo les voy a dar aquí una lista de verbitos. Ya vamos a poner play, vamos a poner study, vamos a poner watch y vamos a poner cinco verbitos para que ustedes me hagan este proceso, ¿ya? Vamos a poner play, study, watch, wash y vamos a poner lead, ya, facilito. ¿Qué es lo que usted deberá hacer, mis guaguas? Escucharánme muy bien. Usted, siguiéndolas, mire que el verbo ya lo sabe. ¿Sí? El verbo usted ya lo sabe, que ya le estoy dando acá. Profe, ¿qué pongo en el sujeto? Cualquier sujeto que usted quiera. Puede poner he, she, it, I, you, we, they, el que usted guste. El que usted quiera. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Dios mío, empezó la lluvia.
Ahora, ¿qué más lo que usted va a hacer? Usted me va a hacer oraciones afirmativas, es decir, siguiendo esta regla, negativas, signos de preguntas y las yes, no questions. Estas me va a hacer usted. ¿Sí? Es decir, me va a hacer oraciones afirmativas, negativas, interrogativas y respondiendo sí o no, utilizando estos de aquí. A ver, de paso yo mismo les doy el sujeto y usted se encarga de poner el complemento, ¿le parece? Así más fácil, ¿ya? Entonces, a ver, aquí voy a poner Juan. ¿Sí? Irán anotando, verán. Donde dice study voy a poner they. Donde dice watch voy a poner she. Donde dice wash voy a poner Mary. Donde dice eat voy a poner they otra vez. Ya. Esos van a ser los sujetos para cada verbo, ¿sí? Lo que usted tendrá que ir a hacer es, dependiendo la regla, tendrá que poner, ¿sí? A lo mejor aumentar una S, ojito. A lo mejor aumentar una S, ¿sí? Esas cosas tiene que usted ir viendo. Esto, mis guaguas, verán. ¿Qué pasa cuando ustedes responden con que sí o sí no? Cuando ustedes hagan esta parte, aquí no me escriben nombres. No me escribe los nombres. Por ejemplo, aquí en la primera, podemos decir yes, yes, Juan das, no. No me escribe el nombre. En lugar del nombre me escribe el pronombre. ¿Cuál es el pronombre de Juan, mis guaguas? Sí. Eso. Ya. ¿Cuál es el pronombre de Mary? Sí. Ya. Nuevamente repito. En el yes, no question, olvídense por Dios, no me pone el nombre, me pone el pronombre. ¿Listo? Entonces, mis queridos niños, esa va a ser, gracias, esa va a ser la tarea que ustedes van a realizar. Escúchenme lo siguiente. Gracias, guaguas, gracias por su interés. Gracias por estar aquí. Gracias por prestarme atención, ¿sí? Si es que usted tiene alguna duda, cualquier duda que usted tenga, avíseme con toda la confianza del mundo, me envía un mensajito a Idukai y yo le respondo. Verán, algunos mensajes yo le respondo en clase, porque a veces me gusta compartir lo que usted me pregunta con el resto de compañeros para que los compañeros también sigan aprendiendo, ¿sí? Pero cualquier pregunta que usted tenga, avíseme por favor, que yo con mucho gusto le ayudo, ¿sí? Entonces, estas oracioncitas usted me las va a realizar y me las va a enviar por medio de Idukai. ¿Listo? Ya. No sé si ya para despedirnos alguien tiene alguna pregunta. Listen. ¿Qué les parece? Listen. Está más claro, como que se va haciendo más fácil, ¿cierto? Ya. Dicen. Dígame, Mateito. ¿Pregunta? ¿No? No, que está claro, dicen. Muy bien, solo Dicen. estamos afirmando. Dime. Esto hay que mandar por mensaje, ¿verdad? Sí, por favor, por medio de mensajería de Idukai. Ya, listen, Ya. gracias. Listo, guaguas. Que tengan un excelente día, un excelente inicio de semana. Dios me los bendiga. Ahorita ya creo que se van a almorzar ustedes también. Vamos iguales. Entonces, de pasito. Hacemos en el cuaderno. Sí, exactamente. En su cuadernito, por favor. Ya. Entonces, eso, mis queridos niños. Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana. Chau, chau. Bye, bye. Luego, listen. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, teacher. See you. Take care.